11 de la mañana, 10 minutos en todo el país, hasta la 1. Seguimos acá en el Destape y ya está con nosotros en nuestros estudios Roberto Feletti, ex secretario de Comercio Interior, ex viceministro de Economía. Ahora estás trabajando con Verónica Magario en la presidencia del Senado bonaerense y parte de los economistas del peronismo, ¿no? Ese amplio colectivo. Ese amplio colectivo, primero buen día a todos y todas. Bienvenido, Sí. Roberto, ¿cómo estás? No, gracias por la invitación. Sí, es un economista del peronismo. Un sí. economista del peronismo, hombre de la matanza. Hombre de la matanza, sí. Sí, yo creo que la experiencia en la matanza como secretario de Hacienda en esos momentos que gobernaba Vidal y que gobernaba Macri fueron riquísimos, Me muy imagino. ricos. Me imagino que tenías que hacer magia con muy poco. Digo, fue casi un anticipo de lo que está pasando ahora. En otra escala, pero más o menos la misma ecuación. Ahí tenían el gradualismo de la deuda. Claro. Podían, viste que Macri después dijo, lo voy a hacer lo mismo más rápido, bueno, lo hubiera tenido, si hubiera vuelto lo hubiera tenido que hacer así, porque no tenía, Macri tuvo el gradualismo de la deuda y eso le permitía ralentizar cosas. Esto no, esto es de shock, y es de shock porque no tienen forma de financiarlo y además han cometido torpezas como devaluar y quedarse sin un dólar competitivo. En 3 meses, y esas torpezas son las que se pagan hoy en la no acumulación de reservas y las tensiones cambiarias que están. Que es el problema más importante que está teniendo el gobierno en su plan. Después hablamos de la economía real y del problema de los argentinos, pero para Caputo, para el equipo económico, hoy la falta de dólares es el obstáculo con el que se encuentran permanentemente. Es decisivo porque no pueden estabilizar la macro. Quiero decir, sea una paradoja lo que está ocurriendo en este momento, o una contradicción, no una paradoja. Ellos han logrado ordenar el sistema político institucional. Consiguieron las leyes bases, el Pacto de Mayo, de la sensación de los gobernadores firmando. Digamos que han tranquilizado la calle. Hoy no tenés grandes episodios de conflictividad social, si bien hay focos, no hay grandes episodios de conflictividad social como los hubo en mayo. Y sin embargo están en el peor momento de la gestión económica. ¿Por qué? Porque se enfrentan a un escenario en el cual el sector agropecuario le dice este dólar no me sirve, al Fondo Monetario que le dice este dólar no funciona, a tu principal socio comercial que devaluó el real, que devaluó su moneda, que es Brasil, y con el que además te peleaste. Digo, no tenemos embajador de España, no tenemos embajador de Brasil. Y no juntaste dólares en el Banco Central. Y lo único que se te ocurre es salir a vender dólares para tratar de achicar la brecha entre los dólares financieros y el dólar oficial, y con eso supuestamente vas a crear un mejor clima. Y no pasó. No está pasando. Pero, a ver, las acciones, el índice Merval bajó 12,5%. O sea, un desplome del valor de las empresas argentinas grandes, y por el otro el riesgo país subió más de un 3%. O sea, que hay agentes económicos que frente a esta oferta que hace el Banco Central de dólares baratos al mercado, dicen, bueno, vendamos las posiciones de títulos públicos, vendamos las posiciones de acciones y compremos dólares. Claro. Un error grave, o si uno quisiera pensar mal, obviamente en todo esto alguien se beneficia, ¿no? Sí, gente que ya se benefició de medidas similares tomadas por los mismos actores hace 4 años. Bueno, acá. Perdón, no, 5. Sí, el 2018. Sí. A Caputo, el utilizar las divisas del Fondo Monetario Internacional para venderlas en el mercado y permitir la salida del carry trade que él mismo había armado, le costó la salida, le costó la cabeza. Así es. Lagarde directamente por teléfono le pidió a Macri que lo saque. Sí, sí, sí. Bueno, hoy esta misma persona es la que tiene que negociar con el fondo un nuevo acuerdo y le va a pedir que le den divisas y está haciendo lo mismo que hizo. Menos porque obviamente lo que yo te dije, no tiene el gradualismo que permitía el financiamiento externo. Pero digo, estás en un escenario realmente complicado. Yo en los últimos días, en varias charlas que tuve con distintos economistas, planteaba lo mismo, que era, yo mucho de economía no sé, pero sé un poco de política, de comunicación política, y si tenés que salir permanentemente a anunciar nuevas medidas que se montan sobre el anterior cada vez con más frecuencia, es que la cosa no funciona. Tuvimos hace casi 3 semanas una conferencia de prensa. Completamente fallida. Que
5 días más tarde motivó que el gobierno mandara al Congreso un adelanto del presupuesto para aclarar algunas cosas que habían quedado en duda. Que 3 días más tarde requirió una entrevista de Caputo donde salió a aclarar también una situación. Y 2 días más tarde, por Twitter anunciaron otra medida más que al día siguiente fue corregida a través de un off the record con periodistas. Ahora aparece lo de los puts, es decir, cada vez con más frecuencia tienen que haber algún tipo de, mirá que con estas sí que vamos a zafar, y nunca zafan, digamos, nunca se logra quebrar esa tendencia a la mayor desconfianza. No, porque evidentemente el hecho, a ver, una economía se estabiliza, una economía como la Argentina, de todos países emergentes, pero la Argentina más si vos tenés dólares en el Banco Central. Si no tenés dólares en Banco Central, podés usar el ancla fiscal, el control de... No, dólares en Banco Central. Después sí tenés que hacer micro y sí tenés que tener un sendero fiscal. Ahora, primero, todo el mundo ve que el ajuste fiscal que tienen se les vuelve cada vez más insostenible. Ellos te dicen que es cada vez más grande, que incluso en junio, que todo el mundo decía que no iban a tener, tuvieron un superávit. Por algo están dilatando la suba de tarifas o la están ralentizando, por algo están negociando con las provincias algún reflujo de obra pública. Digo, no están pudiendo... Porque se te cae la recaudación, es una recaudación que está muy atada al ciclo económico. Una economía real que el primer trimestre te da un interanual de caída en el PIB de 5,1%, el mismo anticipo del cierre del año que manda el Congreso habla de 3,5% de caída del PIB, lo que vos provocás es que el IVA, que es el principal impuesto, tiende a caer. Así es. Y el otro punto es que llegaron a corregir la inflación a un piso más alto que el que teníamos nosotros, el piso más, digo, cuando yo fui secretario de Comercio tenía 2,5, 3,5, recién con la guerra se me va al 6 en el último momento. Digo, tienen un piso más alto y una tensión cambiaria que evidentemente le va a subir ese piso. Entonces, están en el peor de los momentos. Otro patrón que se repite es esta idea de diferir el momento del rebote o de que empieza a recomponerse, porque al principio era después de la ley de bases, ahora es después de que gane Trump. Trump, si llega a ganar, que es lo más probable, va a asumir el 19 de enero. Pero, esto se sostiene hasta... Pero ¿cuál es el conductor del crecimiento? Vos tenés 3 componentes, el consumo interno, que es consumo asalariado, más gasto público o inversión pública, la demanda externa, que son las exportaciones, y la inversión. La inversión, según el propio informe de avance del presupuesto para este año que manda el Congreso, cayó o proyecta que caiga un 17% de este año. Entonces digo, con un casi 50 de capacidad instalada, ¿quién va a invertir si yo tengo la mitad de la capacidad instalada? Sí, claro, ¿quién va a comprar una máquina parada, si la mitad están apagadas? Parada. Digo, y la demanda externa tenés un tipo de cambio no competitivo. Y te estás peleando con tus principales socios comerciales. Con todos, te estás peleando con todos. Y después, el consumo interno, consumo asalariado, tenés una caída del salario fuerte, una caída de las jubilaciones fuerte, y no tenés inversión pública. Entonces digo, ¿cuál es el que, cómo va a construirse? La apuesta, porque el shock de consumo que tuvo la convertibilidad con Menem devino de la venta de las empresas públicas, que ingresó un shock de divisas y como buen gobierno peronista algo puso en la calle, no todo, pero y eso provocó estabilización con crecimiento. Hasta que la crisis de la convertibilidad te empieza a mostrar que no tenés empleo. Pero que eso duró. Ahora, este gobierno, ¿qué es lo que está ofreciendo? Hasta ahora ha ofrecido un brutal ajuste y no ha podido juntar dólares. Se tragó una devaluación del 118%. Hay que devaluar 118% y llegar a un dólar no competitivo al momento de liquidar la cosecha. Una cosa... una torpeza grande. Y lo que está viendo todo el mundo, que en la medida que no acumula reservas, no va a poder afrontar los pagos externos. ¿Y esto se soluciona, como plantean algunos desde el gobierno, si aparecen, ya sea por el fondo, por BlackRock, por el blanqueo, por el RI, 10.000 millones, 15.000 millones? Porque digo, en la vuelta pasada a Caputo le pusieron 45.000 millones y se terminaron yendo igual. ¿Es un problema de stock o de flujo? No, yo creo que es un problema de stock, es un problema que si todo dólar que ingresa vos vas a
viabilizar su salida con una tasa de rentabilidad financiera, no hay cuerpo que aguante. Acá vos necesitas que los dólares que el país produce se reinviertan en el país y se atesoren. Porque si no, no. Entonces esta idea de con 10.000 millones levantamos el cepo termina igual que en 2018. Y te puede durar un año. Lo que 10.000 millones levantás el cepo te puede durar un año. Claro. Y después vuela todo por los aires otra vez. Pero a ver, el caso de Macri es inédito porque con 45.000 millones de dólares de apoyo perdió en primera vuelta. Sí, y defaultó una deuda que él mismo había tomado. Amado, cuando yo fui viceministro de Amado Boudou, con Amado en fines del 2009 hicimos una hoja de ruta con el fondo, tomamos el excedente de reservas para pagar, se juntó una masa crítica de 11.000 millones, o sea, la cuarta parte que tuvo Macri, volcada, la economía creció un 10% el 2010, un 6% el 2011, y eso contribuyó en parte, más allá del liderazgo de Cristina, a la reelección del 54%. Y haber pasado con 4 veces más grande... y haber pasado la crisis del 2008-2009 de las hipotecas subprime. Quiero decir, si vos recibís 10.000 millones de dólares y viabilizás la salida de capitales, no hay vuelta que darle. Ahora, en ese caso, ¿por qué lo cito como ejemplo? Más allá que yo creo que un funcionario tiene que hablar de lo que hizo, porque si no yo vengo acá, digo, no, bueno, ¿vos qué hiciste? Bueno, ahí tuvimos un caso concreto de 11.000 millones de dólares volcados a la recuperación de la economía. Ahí entró la UH. Ahí a fin de año entró la UH. Fueron dos combinaciones decisivas que hizo Amado. Fue la recuperación de la CFJP y la creación del fondo de desendeudamiento con las reservas excedentes, que le dijo a todos los agentes económicos, miren, acá tenemos la plata para pagar. No hay... Y después, bueno, se completó con el segundo canje de deuda, que fue exitoso, y se completó con una masa crítica de fondos que pudimos volcar. Clarísimo. Hablemos un poco del futuro, porque hay una coincidencia bastante amplia de que parte de la condición de posibilidad de que este gobierno pueda seguir avanzando, a pesar de todos los problemas que tiene, económicos, políticos y demás, es que todavía no se terminó de configurar una alternativa. Que la oposición no termina de encajar lo que fue el golpe de la derrota electoral y por el otro lado de restablecer un vínculo de representación con sectores sociales que históricamente se volcaron al peronismo y que en las últimas elecciones sin duda votaron a Javier Milei. Vos fuiste parte de esta famosa reunión que hubo con economistas de varios palos, pero más allá de esa reunión, ¿cuál es tu interpretación sobre cuál tiene que ser la propuesta del peronismo, sobre quiénes son quizás los actores que están mejor parados para empezar a representarla? ¿Cómo ves los 3 años que vienen para pensar en ser nuevamente una alternativa? Mira, para gobernar el país? Hay varias cuestiones. Primero, en estos puntos, viste que siempre dicen que lo interesante es la política exterior que ordena la política interna. Bueno, es una paráfrasis de Bismarck que Perón usó mucho. Primero, el mundo en estas elecciones, si tomás México, tomás Inglaterra, tomás Francia, vota en dirección a figuras que hoy, si las mirás en la Argentina, encarna Axel Kicillof, sin duda. Esto no es una chupada de media, digo, si vos pensás en Claudio Sheinbaum, en el líder laborista, en Mélenchon, digamos, contra todo lo que se dice, Milei es un fenómeno argentino. Sí, que si el mundo ha lanzado una serie de elecciones en países muy importantes, incluso Brasil, con Lula, su tercera presidencia, que tienen una referencia acá clara en términos de lo que fue su gestión y lo que se está planteando. Y en términos de propuesta y lo que discutimos en ese grupo de economistas que convocó Guillermo Moreno, que creo que es una buena iniciativa, que probablemente tengamos continuidad ahora próximamente, la necesidad de reindustrializar el país. Y la necesidad de reindustrializar el país es aprovechar la ventaja competitiva natural, porque el peronismo nunca sacó competitividad de la mano de obra, es decir, tener mano de obra barata siempre fue, a pesar de que hoy está, pero nunca fue el objetivo. Aprovechar hoy el escenario internacional que ha puesto en valor recursos minerales, recursos hidrocarburíferos, más el tradicional industria agroalimentaria,
y darle la posibilidad que obren como una palanca de reindustrialización. La energía es un cambio estructural, que Argentina pueda autoabastecerse de energía y producir lo que necesita, es un vector de competitividad para la industria clave. Y además, debería serlo, por lo menos. Y además tenés que recuperar lo que la alianza Néstor Kirchner-Lula y lo que fue el no al ALCA, de considerar Sudamérica como un mercado interno ampliado. Acordate que siempre te dicen, no, porque el mercado interno argentino es chico para la industria. Bueno, lo que se logró en esos años, en esos primeros 15 años del siglo, fue que vender en San Pablo era como vender en Quilmes. Quiero decir, tenías un mercado interno ampliado, Argentina exportaba autos con el ESMATA bien pago, digo, sí, no lo sacaba en la competitividad. Sí. No es cierto que vos... alimentos... Agroalimentos, industria metalmecánica, industria automotriz, en el continente fueron muy importantes ese proceso de integración con Brasil. Yo creo que hay que aprovecharlo hoy, aprovechar el vector de competitividad que te da la energía, sobre todo, más allá de los minerales, y producir una reindustrialización con capacidad de exportar al continente. Me parece que es un momento, y en lo político, ya te digo, si vos mirás los líderes políticos que han emergido de las recientes votaciones, por izquierda o centroizquierda, como lo quieras llamar, o izquierda moderada o frente popular, bueno, si vos tenés una encarnación en eso en la Argentina, es Axel. Qué sé yo, es lo que por lo menos uno ve. ¿Te parece que es lo que está haciendo en la provincia de Buenos Aires es algo que puede servirnos para empezar a pensar en ese proceso de reindustrialización, incluso y mirá en lo estas que plantea condiciones mirá lo que plantea ahora como contracara del RI, la ley de promoción de fomento a la inversión estratégica? Digo, es otra visión. Es importante marcar eso, porque muchos decían un RI bonaerense, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, es una visión en la cual el Estado está interviniendo en asociación con el sector privado. Primer dato, no es que somos refractarios a la inversión privada, todo lo contrario. Pero sí entendemos que tiene que haber una postura asociativa o una intersección de conjuntos que permita potenciar los recursos naturales y potenciar el entorno urbano, potenciar el puerto. Digo, es una visión sustancialmente distinta. Que por supuesto que la inversión tiene que tener beneficios, tiene que tener una tasa de retorno. Digo, ese es el otro punto, que hablamos de flujo stock de dólares. Si yo traigo $1 millón y me lo quiero llevar en 3 años, como lo plantea, yo necesito una tasa de rentabilidad en dólares del 33%. ¿No? En dólares, no hay cuerpo que aguante. Sí, no, claro. Si yo dijera, bueno, ¿cuánto madura esta inversión? 10, 12 años. Bueno, es una tasa de retorno de 6, 8% anual. Bueno, está más o menos en línea con el mundo. Es alta, pero razonable. Pero es razonable. Es alta, bueno, sí, es un poco más alta, porque ahí te juega un poco el riesgo país, pero... Sí, el riesgo país, estar lejos geográficamente, hay muchos factores, pero si vos querés... pero no para regalarse. Claro, si vos querés generar una inversión especulativa que se amortice en 3 años, es salvaje. Sí. Che, y te hago una pregunta, en el ámbito de esta reunión, la figura de Kicillof, ¿qué recepción tiene? Porque hay algunos actores, viste, está esta discusión de el progresismo no es peronismo, no es esto, Axel es peronista, lo dijo el otro día en San Vicente, digo, forma parte de una coalición peronista. No, mirá, yo creo que una de las cosas que también tuvo de virtuosa esa reunión es que hubo un acuerdo de transitar juntos y tensar lo que hay que tensar, pero no entremos con el peronómetro en la mano. Sí, claro. También alguien me va a decir, mire, pero vos nombraste a los laboristas, nombraste a Morena en México, y digo, el movimiento popular asume forma. Hay gente que piensa que el peronismo debería ir detrás de Donald Trump, por ejemplo. El Donald Trump de la primera presidencia, ahora no sé qué es lo que puedo... El Donald Trump de la primera presidencia tuvo aristas proteccionistas en contra de lo que era la Organización Mundial de Comercio, retiró a Estados Unidos los tratados globalizadores y una visión mucho más industrialista apoyándose también ellos en el shale oil, ¿no? En haber logrado el autoabastecimiento. Yo creo que esos aspectos
no dejan de ser importantes. De hecho, la renegociación de lo que era el NAFTA, que ahora es TEMEC, el Tratado de América del Norte, entre Canadá, México y Estados Unidos, fue relativamente favorable a la industrialización mexicana y a una mejora de los salarios en México. Digo, esas aristas son inocultablemente improntas peronistas. Ahora, después otras cosas respecto de lo que sería la estructura de la sociedad, la misoginia, ¿no? Es decir, el problema del nacionalismo económico o el proteccionismo es que tiende a ser autoritario, porque vos estás ordenando qué entra, qué se produce. Bueno, eso habrá que ver cómo se combina, pero en la dicotomía progresismo-peronismo, mirá, el peronismo siempre... Yo fui parte del FREPASO, yo vengo del peronismo y fui parte del FREPASO por oposición a Menem, volví al peronismo con Néstor. Digo, pensá que siempre el peronismo fue frentista. Sí. Y dentro de ese frente buscaba 5, 6, 7 puntos de izquierda que le marcaban la diferencia para... Digo, no en vano, la Constitución te dice si llegás a 40 con 10 de diferencia o 45. Bueno, ese 45, en los buenos tiempos del peronismo, tiene un componente de izquierda, si querés, nacional. Es que ahí en realidad creo que la verdadera dicotomía o lo opuesto de progresista es conservador, no es peronista. El peronismo en sus buenas épocas era superador de esa dicotomía. Era superador de esa dicotomía y el abandono en la discusión izquierdas-derechas. Se hablaba de movimiento nacional y el enfrentamiento al imperialismo y la oligarquía. Categorías que parecen hoy viejas pero que siguen existiendo porque están vivitas y coleando. Pero lo único que vos te encontrás en esta etapa, probablemente por un cambio en la base electoral del radicalismo, yo ya me meto en cosas de politólogo, pero hizo que el movimiento conservador se unificara en un liderazgo. Porque vos antes tenías, no sé, 25 o 30 de los radicales y un 10-15 de la derecha, que, bueno, eso tendió a cerrarse en un giro a la derecha, ¿no? Eso es lo nuevo que se viene dando de Macri para acá, pero bueno, eso es otra discusión. Pero el peronismo siempre fue frentista y siempre incorporó una izquierda nacional en ese frente, sí, claro, que le daba los 5 o 6 puntos de diferencia en un proceso... Y sectores conservadores populares. Y sectores conservadores populares que buscaban un integrismo, digamos, una nación integrada, incluida. Bueno, de hecho... Nacionalismo de inclusión. Se presta mucha atención, obviamente, al centro del país, porque es donde están concentrados la mayoría de los votos, pero uno mira, por ejemplo, la elección 2011 de Cristina, que fue la más grande en términos de votos para el peronismo moderno. Y en Córdoba sacó 30%, que es más o menos lo mismo que sacaron después. Yo fui candidato en la Ciudad de Buenos Aires y Cristina sacó el 35%, así es. Yo saqué el 29%. Así es. Sin embargo, si uno mira lo que es el norte del país, que tiene en conjunto entre el NOA y el NEA un electorado similar al del conurbano bonaerense, sí, hay una pérdida de votos muy fuertes del peronismo en las últimas elecciones. El triunfo de Milei se sustenta más, a mi entender, en mi lectura, en Salta, Tucumán, Santiago del Estero, sí, que en Córdoba o la provincia de Buenos Aires. También entra la Patagonia, pero bueno, es obviamente menor el caudal de votos. Si uno mira así. Entonces también es pensar cómo se vuelve a establecer un vínculo con ese electorado. En términos económicos, en términos sociales, en términos políticos. Ahí hay dos cuestiones. Una cuestión, me parece que la ingeniería electoral de no unificar elecciones, presidente-gobernadores, jugó un partido. Sí, claro. Jugó un partido, nunca sabremos si habrá sido decisivo o no, pero jugó un partido. Y el otro punto que me parece de las dudas en las provincias del Norte Grande es que el peso de la inflación en esos lugares es más duro. Es más duro, no en vano. Las áreas metropolitanas, y en particular el área metropolitana de Buenos Aires o el conurbano, cuenta con subsidios estatales que atemperan precios. Digamos, ¿qué vivía yo cuando era secretario de Comercio? Vuelvo a hacer pincelada de la gestión. Nosotros trabajamos mucho una canasta de 1.500 productos regulada. Dijimos, bueno, si hay oferta monopólica, tiene que haber una regulación. Regulación sobre 1.500 productos, consumo medio bajo. Si mirás la cifra de indigencia, eso funcionó porque baja la indigencia. Ahora, en las áreas metropolitanas esa canasta funcionaba. ¿Por qué funcionaba? Por la presencia de los supermercados nacionales. Claro.
que eran fáciles de controlar y que los supermercados también les interesaba tenerlas, ¿no? Como gancho para otros. Sí, para traer para traer porque esos productos, pero y además también le compraba otra cosa. En las provincias yo juntaba al Consejo Federal de Comercio Interior, que colaboró muchísimo, incluso las provincias opositoras, con la canasta, y se les instalaba en la capital de la provincia. Pero por fuera de eso, los almacenes, les costaba muchísimo. Y ahí se generaban tensiones. Yo creo que la inflación en esos sectores golpeó. Y creo que, bueno, eso es una discusión que habrá que dar. Porque ahora Milei lo que está ofreciendo es una desestructuración, ¿no? El RIGI, que altera el Pacto de Olivos o la Constitución del 94, les está ofreciendo, bueno, van a tener un flujo de ingreso de fondos y eso va a generar polos de desarrollo absolutamente fragmentados. El problema es que hay muchos gobernadores que lo han comprado, o por lo menos hasta ahora. Falta un proyecto de país, ¿no? Da la sensación. No, eso es así. Eso es un problema serio. Falta un proyecto de nación. El Pacto de Olivos construye una confederación de provincias que se suman a un pacto nacional a partir de la distribución de los recursos federales, que es asimétrica con la provincia de Buenos Aires. Ese es el esquema. Si a esas provincias le empiezas a decir, bueno, pero vos sos dueña del subsuelo y vas a tener y explotar riquezas, bueno, hay una tensión al desvínculo de ese pacto. Y yo creo que falta un proyecto de nación. Yo creo que el proyecto de nación que había estructurado Néstor y que por supuesto siguió Cristina, entró en discusión a partir de la desestructuración que hace Macri y falta un proyecto de nación hoy, que aproveche estas ventajas competitivas primarias que están puestas en valor por el conflicto internacional. Clarísimo. Roberto, gracias. Fue una charla muy enriquecedora y seguramente se repita pronto. Gracias por la invitación. Un gran abrazo. Roberto Feletti, economista peronista, me parece que es la definición ¿no? más amplia. Cualquier cosa pueden googlearte y van a conocer todos los cargos que fuiste ocupando y las responsabilidades que fuiste teniendo. Quédense que vamos a venir en un minuto y tenemos un programón. Va a estar Javi Slucki con algunos números que siguen insistiendo en esta idea de que la recuperación no está cerca, porque cada pronóstico que se hace para la economía argentina es un poco peor que el anterior, y hubo otro informe del Fondo Monetario lapidario en ese sentido que se conoció en las últimas horas. Vamos a hablar también con gente del Sindicato de Trabajadores del Neumático, porque dos de las principales empresas del sector están en crisis en este momento, FATE y Bridgestone, que quieren echar a cientos de trabajadores. Y vamos a hablar también con el creador de Fútbol Libre, que creó las páginas para ver fútbol gratis, que estuvo detenido justamente por esto, y nos va a contar un poco de su historia. Todo eso hasta la 1, ya venimos en Navarro 2027. Para no hacer de mí cono pedazos.